Bueno, buen día a todos. Espero que anden muy bien. 10:02 de la mañana del jueves 15 de enero de 2026. Se inaugura un nuevo año de House View Globales con un equipo que a mí me encanta. Nuestro head de estrategia, Martín Polo, nos va a liderar a través del análisis de la macro global, por supuesto, siempre orientado, como él dice, obrero de los datos, a las cuestiones que pasan en la Fed y alrededores. Una semana álgida para hablar del tema. Y después Sergio va a plasmar esas ideas en básicamente estrategias o cómo movilizar la cartera si hay que movilizarla. Sergio González, nuestro head de Asset Management en Cohen. Sin más, no quiero ni meterme en las noticias para no consumir preciosos minutos de esta mañana. Así que, Martín, si querés lanzar nuestra primera edición mensual del House View. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Feliz año a los que no vimos. Tuvimos un recreo en este diciembre por una agenda muy cargada, así que bueno, este House View arrancamos el año, nos tenemos que poner al día. Obviamente pasaron como nos acostumbró 2005 y el Trump style, un montón de cosas pasaron en el medio, pero sin embargo parece que si uno vuelve, parece que mira los valores de los activos y sigue todo viento en popa. Esperemos que no quemarla, pero bueno, en ese sentido, Ana, vamos a hablar, voy a tomarme 40 minutos más o menos. Córtenme, así no le sacamos espacio para que Sergio nos presente las carteras que estamos sugiriendo y sobre todo porque esto va a ser una gimnasia que vamos a tener este año. Religiosamente cada 3 meses vamos a tener esta actualización de carteras, así que bueno, lo que me quede en el tintero lo van a poder ver en el informe que publiquemos en Perspectivas y también de última lo podemos ver en febrero en el próximo House View. Así que ahí cortame, Ana, discipliname con el tiempo, así que bueno, vamos arrancando y como siempre también cualquier duda que tengas o que tengan, abierto a explicarlo. Obviamente explicar este contexto macroeconómico y financiero. Bueno, obviamente siempre nos pone a prueba, ¿no? Por eso un poco el título, ¿no? Sin límites. Parece así que en esta coyuntura global tenemos que estar atentos a cualquier pateo de tablero continuamente y que ese pateo de tablero no mueva las fichas. A veces parece que se mueven y después no se movieron. Así que bueno, vamos a empezar hablando de eso. Eso es un poco el disparador de esta reunión mensual. ¿Por qué sin límites? Bueno, acá el equipo de marketing nos ayuda acá tratando de usar la inteligencia artificial como para ver que una imagen nos resuma qué es lo que queremos decir en este contexto. Como ustedes saben, Trump desde que ganó las elecciones en 2024 y desde que asumió sobre todo, bueno, nos tiene acostumbrado a dispara para todos lados, ¿no? Todavía no tengo, esto es una confesión, no tengo en claro si lo vamos a recordar como un héroe o como un villano, sobre todo por todas las cosas que ha hecho y también cómo ha generado una enorme volatilidad en el mercado. Ahí en la foto es un poco la explicación que queremos mostrar, es cómo en la parte de héroes podemos ver, bueno, cómo trata de lograr la paz entre Israel y Hamás, cómo trata de acercar las partes entre Rusia y Ucrania. No lo estamos juzgando, sino simplemente tratar de que si él logra ese éxito de unir las puntas, obviamente para la economía global es algo bueno porque son luces rojas de tensiones geopolíticas que se apagarían y esto favorecería la evaluación de activos. Pero esto va y viene. En el plano internacional también tenemos, bueno, ahora recientemente la crisis con Irán, la tuvimos también a mediados del año pasado, cosas que pensamos que si se activaba, si saltaba una chispa ahí, se incendiaba el bosque y sin embargo tuvimos que se bombardearon algunas cosas ahí en Irán y la cosa no pasó nada, se calmaron las aguas y después también ahora tenemos ahí el que no lo ve, esa es la bandera de Groenlandia, vuelve a estar en el centro de la escena, algo que nadie hubiese pensado de que íbamos a estar hablando de Groenlandia, ¿no? Ya también, Ana, lo hablaste con Malamud en el webinar del viernes, ¿no? Una islita grande, pero con pocos habitantes. Bueno, parece que ahí genera esa tensión con Dinamarca y si genera tensión con Dinamarca, está la Unión Europea detrás. Obviamente esto nos genera esa incertidumbre. Después, en el plano interno tenemos lo que pasó con el shutdown, cosas que nunca pensábamos que íbamos a tener que ver en Estados Unidos, como por ejemplo no tener
ver datos, como vos bien dijiste, Ana, me considero ese obrero de datos y que en 2 meses me apaguen la luz de los datos, la verdad se nos complicaba mucho para ver ese review, sobre todo por las cosas que estaba pasando y es como que nos cortaron la luz cuando se estaba por patear un penal. Así que bueno, esas cosas esas cosas pasaron. Tenemos el Big and Beautiful Bill, que es este plan fiscal que a veces nos juega para bien, otras veces nos juega para mal, nos juega para bien porque obviamente es un plan de estímulo fiscal y eso al mercado le gusta. La parte villana de eso es que lo hace en un contexto de déficit fiscal muy alto y deuda pública muy alta. También tenemos el affair con Powell que va y viene, ¿no? A Powell pasa a ser de un incompetente hasta un delincuente, como lo denunció la semana pasada. Así que bueno, todas esas cosas y Powell no es una figurita menor en el plano interno, es el presidente de la Fed, como ustedes saben, y si bien tiene el boleto picado para marzo, ya estaría en retirada, obviamente genera esta incertidumbre hasta dónde Trump puede intervenir en la política monetaria, que es el gran activo que tiene todo Banco Central, es esa independencia. Y en la parte de Ebre lo ponemos acá para darle una pincelada local, bueno, está Milei, ¿no? Que como esto lo vimos cuando analizamos el House View local, como bueno, la verdad que fue el Dibu Martínez en la final de Francia, ¿no? Contra Francia, ¿no? La verdad vino la ayuda en el momento justo, así que para el plano local lo podíamos sí, sobre todo catalogarlo con héroe, con un acuerdo de potencial acuerdo de libre comercio, así que por ese lado más vale estar bien, ¿no? Más vale silbar bajito y que no se las agarre con nosotros. Pero dentro de todo el resto, la verdad esto lo genera enorme volatilidad en el mercado. Bueno, el punto culmine de esa volatilidad y tensión lo tuvimos en abril del año pasado, cuando tuvimos aquel Liberation Day, que tuvimos una caída histórica del mercado. Afortunadamente solamente duró 2 semanas y como vamos a ver a lo largo de esta charla, cómo los activos han recuperado todo ese valor e incluso terminaron un 2025 a todo trapo. Entonces, comenzando por la parte de los datos, acá, bueno, nosotros tenemos que Trump es el aranceles para todos, ¿sabes? ¿No? Es la gran carta de negociación que tiene Trump a la hora de hacer sus políticas, sobre todo para con el resto del mundo, básicamente para con el resto del mundo, para ver si logra algo, para el plano interno, para ver si recauda más y mejora las cuentas públicas, ¿no? Entonces, al que se porta mal lo amenaza con aranceles, al que no sigue los lineamientos de Washington también los amenaza que indirectamente le van a poner aranceles. La semana pasada, antes de ayer, fue a los que apoyen al régimen iraní también le va a poner aranceles. Entonces, acá es la palabra aranceles, tarifas a las importaciones, es algo que estamos acostumbrados, debería ser una de las palabras que más repetimos en 2025 y también seguramente en 2026. Ahora vamos a ver el impacto que está teniendo eso. Voy a ver si puedo sacar esto que no leo los títulos. Ahí estamos. Es cómo la suba de aranceles es, bueno, cuando uno mira todo en promedio cuánto subieron los aranceles y cómo fue negociando Trump esa escalada de aranceles, bueno, vamos a entre puntas, ¿no? De unos aranceles que eran del 2,3% de las importaciones, pasaron a ser el 28 después de la negociación, hoy están en el 17. Ahora bien, eso es lo potencial. Ahora, si lo vemos por los datos de comercio exterior, a ver cuál está siendo la tasa de aranceles efectiva, bueno, hoy estamos en un nivel del 12%, ¿no? Como ustedes lo pueden ver ahí, esa tasa más o menos Estados Unidos está recaudando entre 30.000 millones de dólares por mes. Eso lo comparamos contra cuánto son las importaciones de bienes mensuales y nos está dando ese porcentaje de aranceles efectivos. Esto es plata que están pagando los importadores y se las dan al tesoro con tal de poder importar. Esa era la película que veíamos. Lo que teníamos que notar ahí era hasta dónde iba a llegar cuál iba a ser la consecuencia de esa política. Y las consecuencias están empezando a llegar. Si bien recuerden, Ana, también lo hemos hablado, ¿no? A principio del año pasado, cuando se veía venir todo este lío con el tema de aranceles, bueno, nadie come vidrio, todos los importadores en Estados Unidos adelantaron sus compras, por eso tuvimos ahí ese salto en las importaciones en el primer trimestre del año pasado, en un contexto en el cual las exportaciones no acompañaban tanto. Por eso allá tuvimos en aquel primer trimestre ese trimestre contractivo. Pero desde entonces y sobre todo en los últimos 3 meses, la situación empezó a mejorar
muy favorablemente para Estados Unidos. Fíjate, Ana, cómo las exportaciones crecieron un 14% interanual y las importaciones ya están cayendo al 6% interanual. Por lo tanto, acá por fin se dio digamos, para darle el gusto a Trump, ¿no? Como Estados Unidos empieza a bajar su desequilibrio comercial. Esto se acentuó obviamente en octubre. Octubre fue un mes raro por el shutdown, pero uno podía ver que esta tendencia, bueno, llegó para quedarse. Y en buena hora, imagínense que si esto no reaccionaba, Trump iba a redoblar la apuesta con el tema arancelario, ¿no? Entonces eso es algo que nos pone y nos da cierta tranquilidad. Es como que, bien, muy bien, lograste tu objetivo, están bajando las importaciones, mientras tanto las exportaciones mejoran. También ahí tenemos un poco la depreciación del dólar que está ayudando, un mundo que también está creciendo, mejora en algunos precios, así que en ese sentido tenemos que ese fundamental que tanto preocupaba a Trump, por ahora va en la dirección que él buscaba, ¿no? Y eso es una buena noticia para que no se enoje, ¿no? Y recuerden que necesitábamos a Trump que esté tranquilo. Por otro lado, también tiene su impacto fiscal. Recuerden que fue también a veces el mercado se hace un poco de trampa al solitario, diciendo, bueno, los aranceles van a resolver el problema fiscal. Es cierto que tenemos un nuevo actor a la hora de ver los ingresos del Tesoro. Fíjense lo que es los ingresos de cómo subieron los ingresos del Tesoro americano. Fíjense, de abril a diciembre subieron, perdón. La participación en el total de ingresos ya pasó a ser del 7% y puede financiar el 5% del gasto, ¿no? Esto es importante porque previo a estas medidas, los aranceles en los ingresos eran apenas el 1% y solamente permitían cubrir el 5%, el 1% del gasto. Ahora tenemos actor estelar a la hora de recaudar. Eso mejora en algo las cuentas públicas, como vamos a ver más adelante. Pero sin embargo, acá lo que quería mostrar, Ana, es cierto que los aranceles ayudan, pero cuidado que sí, el gran elefante en la sala acá siguen siendo los intereses de la deuda, ¿no? Fíjate cómo estamos, una relación prácticamente 3-1, ¿no? Casi 90.000 millones de dólares paga por mes y cuanto mucho recauda 28.000 millones por aranceles. Eso es un poco lo que, perdón, lo que le saca el sueño al mercado, ¿no? A la hora de decir, hay que analizar la dinámica de las cuentas públicas. Y vamos un poquito más cerca, como me gusta hacer, de qué está pasando con estos fundamentos. Ya les mostré que los datos de comercio exterior mejoraron el margen y los datos fiscales algo también mejoraron en el margen. No, no quiero cantar victoria antes de tiempo, pero uno ve una tendencia a algo, por lo menos que no se deteriora más. Fíjense lo que pasó en 2025 y lo que pasó en el cuarto trimestre de 2025. Recuerden, ya el cuarto trimestre del 2025 es el nuevo año fiscal. Recuerden, ellos van de octubre de un año a septiembre del otro año. Así que bueno, acá los datos del 2025 es para ver que estemos hablando siempre de con la misma base, ¿no? Fíjense, en 2025 tuvimos que los ingresos crecieron al 10%, pero se aceleraron en el cuarto trimestre que crecieron al 13%. ¿Por qué se aceleraron los ingresos que crecieron al 13%? Bueno, básicamente ahí es la participación de aranceles. Tengan en cuenta que sin aranceles los ingresos hubiesen crecido solamente al 6%, ¿no? Por otro lado, también tuvimos cierta estabilización en el gasto primario. Fíjense que prácticamente no subió, ni en el 2025, que solamente subió el 1,1%. Tengan en cuenta, Ana, que esto es nominal, o sea que en términos reales y de PBI, como lo vemos en la hoja siguiente, perdón, en el gráfico de la derecha, le permitió que baje, ¿no? Entonces eso tuvimos mejoró el resultado primario. Eso un poco se llevó parte la suba en la carga de intereses, que subieron un 10%. Por lo tanto tuvimos ahí el resultado final. Fíjense lo que cuesta mejorar las cuentas públicas. Tuvimos que el déficit fiscal solamente mejoró un 16%. Lo llevamos, si quieren, a números más a lo que vemos el mercado sin derivadas, ¿no? Vamos a ver ¿cómo quedó? Bueno, el resultado fiscal del año pasado fue un déficit de 6,8%, perdón, de 6,8% en 2024. El año pasado mejoró un punto, casi un punto y medio menos, ¿no? Un 5,4% es lo que terminó dando. Obviamente esa mejora se explica por la mejora en el resultado primario, y la mejora en el resultado primario se explica un poco porque mejoraron los ingresos.
el 80% como marco ahí es por la suba de aranceles, ¿no? Ese de 16,7 a 17,4, gran parte del 80% de eso fue por la mejora de los aranceles, en tanto que el gasto un poco lo pudo licuar y eso es lo que le mejoró las cuentas públicas. Pero bueno, como lo venimos diciendo desde Cemento, Ana, bueno. Ojo que también esta mejora, estamos lejísimos de que esto sea poder descorchar, ¿no? Digamos, todavía estamos muy lejos y ahora tenemos una mochila un poquito más pesada, que es, bueno, que tenemos un déficit alto con una deuda muy alta. Entonces, tener déficit alto con deuda alta, ¿qué nos genera? ¿Cuál es lo que va a ser difícil bajar? Y la carga de intereses, ¿no? Por eso ahí es el trade-off entre bajar la inflación, que baje la tasa de interés y que eso le permita bajar, que empiece a licuar intereses. Bueno, eso hoy no está pasando, por eso hay la bronca de Trump con Powell. Sin embargo, Si te creemos iba a que eso... llevar a ese lugar, Sí. vamos a dejar un lugar para el chisme después, ¿no? De esa Mm. pelea en algún momento. Pero sí, básicamente acá se explica la desesperación que tiene Trump por bajar las Claro, tasas. y si querés, Ana, si ustedes, un año atrás nosotros que decíamos, bueno, si vos querés bajar la inflación, no pongas aranceles, porque lo que ganás por recaudación lo perdés porque la inflación no te Por baja y el- las tasas de interés te lo impiden a bajar. Algo logró Trump en eso, que fue que la inflación, bueno, lo vamos a ver más adelante, no se disparó, vamos a ver hasta dónde, eso es una buena noticia. Pero el punto principal que les quiero mostrar acá, Ana, es que hay una mejora en los fundamentos. Acá lo que tenemos que ver es que todavía falta mucho camino por recorrer y esto es un riesgo que nos va a acompañar mucho tiempo, no solo con Trump, sino también para el que le siga a Trump dentro de 3 años, porque bajar la deuda que más va a estar más arriba del 100%, va a terminar seguramente al 110 en 2028. Bueno, para bajarla al 60%, 70% que estaba antes, vamos a necesitar un shock de crecimiento, un shock o una motosierra gigante, o bueno, o bien una alta inflación que le permita licuar el gasto. Así que en eso estamos con los datos del Big and Beautiful Bill. Uno no puede ser muy optimista en que esto se vaya a mejorar mucho. Digamos, con lo mejor que podemos esperar es que el déficit fiscal no se dispare, ¿no? Y eso es un poco la expectativa del mercado, que cree que este año el déficit fiscal va a mejorar, pero sigue alto, ¿no? Entonces, ahora vamos un poco más a la coyuntura más de corto plazo y en esto que nos tuvimos que arreglar en estos últimos 3 meses en una anomalía que tuvo la economía americana, que fue no tener el shutdown. El shutdown no solamente fue apagón estadístico, sino también la calidad estadística. Esto nos pone a todos en un terreno resbaladizo porque hay muestras que no se pudieron hacer bien, hay muestras que se van a actualizar y nos pueden hacer comer un upside o comer una curva en cuanto a algunas dinámicas, pero bueno, acá yo, Ana, planteo los datos que tenemos disponibles. Obviamente no tengo la capacidad para darle un grado de probabilidad de acierto o por lo menos de certeza de que este dato sea verdadero, o se lo digo de otra manera, no tengo forma de saber si es mentira, ¿no? No era como pasaba en Argentina, que era mucho más claro que la inflación era más alta de lo que decía el INDEC. Acá, la verdad, por lo que vemos en todos los indicadores, puede haber algunos bienes que suban un poquito más, pero bueno, como está armado el IPC de Estados Unidos, todo indica que sí, podría ser un poquito alto, pero a ver, no tenemos una disparada inflacionaria. Y en ese sentido, Ana, las noticias que tuvimos esta semana fue este 0,3 que dio la inflación de diciembre. Acá tenemos no quiero ser peyorativo, bueno, pero como esta especie de trampita que tuvimos con el IPC, porque tuvieron como problema de medición, había dado 0,1. No todos lo creían, por eso era importante el dato de diciembre y el dato de enero también, porque es donde se actualizan los niveles de precio. Entonces, cuando tengamos estos nuevos niveles de precio, ahí vamos a poder hacer las variaciones un poquito mejor. Lo bueno acá, quiero acelerar un poquito, es que la inflación no se disparó, a pesar de tener un nuevo nivel de datos de diciembre, subió un 0,3%, la interanual queda en 2,7% y lo mismo pasó con la core, que subió un 0,2% en el mes y 2,6% en el año contra 3,2% que había cerrado en 2024. En el caso de la inflación general había cerrado en 2,9 y cerró en 2,7%
crecimiento en términos interanuales. No es una mala noticia considerando y sobre todo hago también el reconocimiento, pensé que con esta enorme suba de aranceles que tuvimos durante el 2025 iba a estar más cerca de 4 que de 3. Lejos está del 2%, ¿no? Acá lo vemos, lo que mostramos siempre. Acá lo que tuvimos es la inflación de bienes fue convalidando esa suba, o podemos asimilar que fue algo empujada por la suba de aranceles, pero por otro lado tenemos la inflación en servicios que sigue moderando y eso es lo que le permite que es con servicios subiendo al 3 y los bienes subiendo al 1,4, ahí tenemos esa inflación promedio del 2,6% para la COR. Sin embargo, acá esto siempre lo mostrábamos, Ana, ¿es para festejar? No, lo que festejamos es la tendencia, uno parece que va convergiendo al objetivo de la Fed, pero todas las medidas de inflación que tomemos, todas están por encima de lo que debería dar para que la Fed, para que el objetivo de la Fed se cumpla, que es del 2%, ¿no? Si tomamos, fíjense, para que dé una inflación del 2% el PCE que estima la Fed, bueno, se estima que la inflación core del IPC debería dar 2,3%. Estamos al 2,6%. El año pasado estábamos un punto más arriba, mucho más alto, así que tenemos esa convergencia hacia el objetivo. Es una buena noticia. Si bien está por arriba, bueno, todavía mejoró y eso es una buena noticia. Después tenemos el otro indicador que hizo mucho ruido. Nosotros también durante el año pasado medio que nos comimos algunas curvas porque vinieron las revisiones de algunos datos y un poco nos dejó pata para arriba en cuanto a que pensábamos una dinámica del empleo inflexible al ciclo económico y verdaderamente con las correcciones digo que en la creación de empleo en Estados Unidos no se derrumbó, pero sí perdió gran impulso. Y por eso acá lo ponemos acá en dos periodos. Fíjense bueno, primero el dato de diciembre dio 50.000, eso ya lo explicamos en el weekly, en los dailies, pero eso ya creo que lo saben todos. Vamos a ver la tendencia. ¿Cuál es la tendencia del empleo en Estados Unidos? Más allá de que no tuvimos el derrumbe que tuvimos en octubre. Esto en octubre tiene nombre y apellido, que es la caída en el empleo del sector público por el shutdown, ¿no? Porque no se renovaban los contratos y demás, y ya después esto volvió a la normalidad. Pero analicemos los dos periodos, ¿no? Entre enero y abril, Estados Unidos creaba 123.000 puestos de trabajo, de mayo a diciembre creó solamente 12.000. Esto fue tanto en el sector privado, que de 108 pasó a 38.000, y también fue por el sector público, que de crear 15.000 por mes pasa a destruir 26.000 por mes. La buena noticia es que estos 26.000 están sucios por lo que pasó en octubre, ¿no? Así que deberíamos verlo más cerca de acompañando. Como que esto debería normalizarse y no está tan lejos no es que tenemos un empleo privado que nos da impulso para los próximos meses. Está ahí estable, pero también entonces la Perdón, te pregunta, interrumpo un sí, segundo, Martín. sí. Y aprovecho a decirle a la gente que si quiere volcar preguntas en el chat o en el Q&A, y los iconos de ahí abajo del Zoom. Eh, Esta tendencia de reducción de empleo privado, vos decís que no necesariamente que sea producto, pero que la tendencia futura va a llevar a que se continúe esta erosión de los empleos privados, producto un poco de la IA, etcétera. No Me a parece un ver, punto. es sumamente importante, acá se corta el bacalao en muchas cosas. Acá quiero dos cosas. Primero, no hay destrucción de empleo privado. Lo que está viendo es, se creaba mucho, ahora se crea mucho menos, ¿no? Entonces, Ok, todavía no llegamos al nivel de de recesión o destrucción. caída de destrucción de empleo. Lo que está viendo es una menor dinamismo en la creación de empleo. Entonces, acá también, por eso siempre ponemos solo indicadores, habrán leído muchas veces que el nivel de empleo tiene indicadores mixtos. ¿Por qué son mixtos, Ana? Bueno, fíjate lo que pasó el año pasado, ¿no? Porque acá tenemos que el otro protagonista vamos a ver, otro protagonista que es la tasa de desocupación y cómo vienen los salarios, ¿no? Entonces, ¿por qué si el nivel de empleo desaceleró tanto? ¿Por qué la tasa de desocupación no me subió? Que prácticamente terminó, fíjense acá, de 4,1 apenas al 4,4. Pues si me apurás, te digo, bueno, estamos casi en pleno empleo, digamos, apenas, un poco arriba, en torno al 4%. Y bueno, y acá tenemos las estadísticas, ¿no? Y acá puede haber algún error en las mediciones que hace el INDEC, entre comillas, de ellos, ¿no? Fíjate, la población económicamente activa, ¿cuánto subió el año pasado? 3 millones de personas. ¿Cuántos empleos no agrícolas o el non-farm
pan perro se crearon? 584.000. De esos 584.000, 733.000 fueron del sector privado, los otros fueron caída del sector público. ¿Qué tuvimos acá? Que esto es, si querés, una ventaja estadística, que es un residuo, que es el empleo agrícola o empleo no, o sí, o todo lo que es el empleo, el farm, ¿no? Bueno, se crearon casi 2 millones de puestos de trabajo ahí. Y por eso es que a pesar de que se me subió la población económicamente activa, esto me permitió que solamente queden casi 600.000 personas fuera del mercado laboral. Por eso es que la tasa de desocupación pasó del 4,1 al 4,3. ¿Cuál es la ventaja que tiene el ciclo económico de Estados Unidos, que lo venimos repitiendo continuamente? Y es que la tasa de participación sigue siendo baja. Entonces, cuando vos tenés menos gente que quiere ir a buscar trabajo, es mucho más fácil, con poca creación de empleo, mantener la desocupación estable. ¿Me explico? Si volvemos a los niveles de tasa de participación, supongamos que la gente quiere volver a trabajar tanto como lo hacía pre-pandemia, ¿no? Que vaya al 64%. Bueno, eso implica que van a ingresar muchas personas al mercado laboral, no lo va a poder absorber la demanda y en ese sentido vamos a ver una tasa de desocupación que seguramente se me vaya arriba del 5,5-6%. Y ahí es donde la Fed va a tener que acelerar la baja de tasas de interés. Pero por ahora esto le da la luz de ventaja, le da la ventaja a Trump, perdón, a Powell, que decir, bueno, mira, la tasa de interés, no estamos tan apurados en bajar, en hacer un derrumbe de las tasas de interés. Así que bueno, la otra, me voy apurando, estoy al 30%, así que voy muy lento. Pero acá otra ventaja, bueno, los salarios siguen creciendo. Y si los salarios siguen creciendo y le ganan a la inflación, lo de siempre, Ana. Tenemos menos creación de empleo, es cierto, pero los salarios le ganan la inflación. Por eso tenemos que la masa salarial sigue creciendo. Entonces ahí los salarios, el ingreso de la familia sigue creciendo y eso le da soporte al consumo. Entonces, ¿qué le da ese soporte al consumo? Y, Ana, esto es, la verdad, nos sorprende cada vez más. Pensábamos que el cuarto trimestre iba a ser contractivo producto del shutdown. Es más, hemos mostrado cómo fue el shutdown más largo de la historia y se suponía que le iba a restar casi medio punto al PBI. No solo no cayó el PBI, sino que nuestro querido Nowcast de Atlanta nos está dando que en el cuarto trimestre la economía habría crecido al 5,3%. Impresionante, la verdad, y es más, este 2,4 que va a dar el 2000, que va a dar si se cumple este dato, los últimos, lo que cierra el 2024, cuidado que nos ensució acá la suba de importaciones, ¿no? Esto en el primer trimestre da algo más digno y ya estamos viendo Estados Unidos creciendo arriba del 3%. Pues entonces me preguntarás, ¿qué es lo que hace que Estados Unidos crezca con tanto ruido? Y bueno, que el consumo se mantiene firme, que la inversión se mantiene firme, que las exportaciones e importaciones, perdón, las importaciones desaceleran mucho, entonces esto permite que las exportaciones netas que siempre le juegan en contra al PBI, le jueguen menos en contra. ¿Me explico? Entonces por eso tenemos el PBI que solamente habría aflojado el año pasado un 2,4%. ¿Y cuál fue la buena noticia de esto? Es que fue el sector público el que sí necesariamente contribuyó menos a ese crecimiento. La contrapartida de esto es más déficit fiscal, ¿no? Entonces siempre ténganlo en cuenta. Fíjense, en los otros 2 años el gasto público, el consumo público crecía por encima del producto. La ventaja cualitativa que tuvimos en 2025 es que el sector público creció menos de lo que creció la economía en general. Vamos un poquito a las tasas, Ana. Bueno, todo esto nos hace tener dos cosas. A ver, ¿qué es lo que está leyendo el mercado? ¿O qué es lo que intuimos que el mercado puede leer? Bueno, es cierto que la Fed bajó la tasa de interés, pero también es cierto que las tasas han tenido muy poco impacto. Sí tuvimos ese efecto de normalización de la curva, pero fíjate que en los últimos meses prácticamente la tasa a 10 años se quedó en 4,10 y la tasa a 2 años también se quedó ahí en 3,5, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué está viendo el mercado? Porque también golpeamos a los bonos americanos. Bueno, ojo con lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Ojo con los bonos alemanes, porque el mundo, las bolsas festejan los planes de estímulo fiscal, se dan vuelta y ven, bueno, el déficit fiscal, y por eso es que los bonos de Japón y los bonos de Europa, bueno, empezaron a estar un poquito más picantes. ¿Cómo están las expectativas de inflación de Estados Unidos de acuerdo a lo que dice el mercado? El mercado le cree a la Fed. Fíjate que a pesar de todos estos años que tuvimos inflación como un barrilete
7, ¿no? Llegó al 11, perdón, llegó al 9, ahora estamos convergiendo al 2%. Bueno, la inflación implícita en los bonos está al 2,3%, por lo tanto, ahí el mercado confía en que Estados Unidos va a tener un proceso, si querés, constructivo a la hora de corregir ay Dios, sus fundamentals. Entonces voy rápidamente, ¿cuánto tengo? Tengo 8 minutos, vamos rápidamente al mercado, salvo que me quieras preguntar algo de la Ni macro, porque ya pienso pasó al mercado. interrumpir. Dale. Bueno, entonces, vamos directamente a la coyuntura. Esto no voy a descubrir la pólvora, sino simplemente ponernos al día en qué es lo que pasó durante 2026 y le tomamos una quincena de este 2026, ¿no? Lo que pasó desde 2025 y la primera quincena de este año. Fíjate, Ana, que cada vez que tenemos noticias, se ajusta el mercado, bueno, tengan en cuenta que todo ajuste que lean ahora lo hace desde niveles máximos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. El S&P en los últimos años subió un 18%. Los commodities, este es el índice de commodities, ¿no? Solamente un 9%, ahora vamos a explicar por qué. Oro volando, petróleo derrumbado, soja en el medio. Pero bueno, si uno invirtió en commodities le da ese 9%. Los bonos ahí flat, un 3% en precio, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Y el dólar que se mantuvo débil, pero estable, ¿no? Desde el Liberation Day el dólar prácticamente no se mueve. Digo esto porque siguen habiendo informes de que destacan que el dólar se va a seguir debilitando. Yo ahí estoy un poquito más, no estoy tan de acuerdo, por lo menos me genera dudas. Vamos a las acciones, fiesta total de las acciones, todos subieron. Bueno, obviamente nos ensució este Liberation Day que tuvo ese gran ajuste en abril, pero desde entonces todo el mercado se recuperó. En el medio tuvimos acá que volvieron a brillar las tecnológicas, por eso el Nasdaq se disocia del S&P X ponderado, ¿no? Que subió un poquito menos que el resto, en tanto que los bonos tuvimos esa particularidad en el cual los bonos del Tesoro, si bien no se mantuvieron flat, ojo que mejoraron mucho los bonos corporativos, tanto de alto rendimiento como los investment grade y los bonos emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente Sergio después lo marque, es, bueno, los spread de los bonos corporativos y emergentes respecto a los bonos del Tesoro están a niveles mínimos, rompieron toda tipo de media, eso nos obliga a ser un poquito cautelosos. Acá vemos esa dinámica que les cuento de los commodities, ¿no? Como la historia del oro por refugio, es decir, también es paradójico, ¿no? Porque empezamos a leer todo el tiempo, uy, hay un montón de riesgos geopolíticos, los inversores están con mucha incertidumbre, por eso se vuelcan al oro, pero se vuelcan al oro y también se vuelcan a las acciones, ¿no? Entonces, ¿dónde está el riesgo, ¿no? ¿Por qué los bonos no lo hacen? ¿No? Entonces acá simplemente para ahí tirar un comentario adicional, el cobre que toma toda esa buena historia de la inteligencia artificial y esa mayor demanda global que necesita. Mientras tanto tenemos los perdedores, en este caso la soja siempre ahí flat, ahí navegando en torno a los $380, y el petróleo que zigzaguea al ritmo de Trump. Acá está 86, pero hoy está cayendo otro 4%, por lo tanto está más cerca de estar un 20% abajo que estar recuperándose. Esa es la volatilidad que nos va a poner Trump. Y en el caso del dólar, lo voy poniendo también para las carteras globales, es que esto como el dólar se mantiene débil, pero acá tenemos que se va fortaleciendo contra el yen, sigue débil contra el euro y algo que nos favorece también, sigue débil contra el real brasileño. Rápidamente, con esto sí prometo que cierro, bueno, siempre está esta disociación. Bueno, Estados Unidos el año pasado perdió contra el resto del mundo, fíjate, el índice sin Estados Unidos subió un 33% y Estados Unidos solamente subió un 17%. Ampliemos el panorama. ¿Qué pasó en los últimos 3 años? Estados Unidos creció al 78, el mundo al 53. Ampliamos un poquito más el espectro. Estados Unidos subió un 110% y el resto del mundo solamente un 41%. Esto lo pongo para ver, estamos en un punto de inflexión como para dar por concluido esta potencia que tiene Estados Unidos. Y bueno, yo lo pongo en un manto de dudas porque sobre todo los fundamentals que tienen las empresas americanas vienen siendo muy positivas. Hoy estamos en plena temporada de balance, se arranca ahora, los balances siempre superaron las expectativas. Para este trimestre o para el trimestre pasado se espera una
una ganancias que suban el 9%. Lo mismo decían en el tercer trimestre y crecieron casi al doble. Así que bueno, acá, atención, este dato puede hacer ruido. Y acá, Ana, tomo un dato. Recuerden que en perspectivas tenemos cada 15 días un lujo que nos damos en perspectiva, que son estas notas de nuestro analista invitado Camilo Cicera, fue compañero nuestro, y la verdad que mostró esto, cómo entender lo que pasó con el S&P en 2025 y ver qué podemos ver para 2026. Y en ese sentido, acá tienen la historia, cómo tuvimos 3 años consecutivos con el S&P rindiendo más de 2 dígitos, nunca pasó que tenga cuatro. Así que primera de las primeras atenciones. ¿Qué dice el resto, todo el mercado? ¿Cuánto puede subir el S&P en 2026? Bueno, si uno hace el promedio de esto, podría decir que va a un 9% de crecimiento. Entonces acá decimos, ¿hay una burbuja con el S&P? No. Primer título, no. Acá no tenemos los ratios de las acciones no están exorbitantes, están pagando lo que estaban pagando en el promedio de los últimos años. Fíjense, 22 contra 21,7. Y si uno tomamos cuánto rinde posicionarse en acciones, cuánto estaría rindiendo viendo las ganancias esperadas, un 4,5%. ¿Cuánto rinden los bonos del Tesoro de 10 años? 4,2%. Esto lo pongo, no doy asesoramiento de inversión, no estoy recomendando inversión, pero sí digo que no es tan picante las acciones como para decir huyan, ¿no? Digamos, puede haber correcciones, obviamente no estamos exentos de que eso pueda ocurrir, pero hay fundamentals para no estar enloquecidos, más allá de lo que nos pueda y de la imprevisibilidad que nos pueda dar Trump. La macro de Estados Unidos nos da esa previsibilidad en que la cosa está como para estar tranquilos y bueno, actuar en consecuencia, pero bueno, después para eso va a hablar Sergio de cuáles son las carteras recomendadas de acuerdo al perfil de riesgo cada uno. Y con esto termino, después ahí tienen las proyecciones, que bueno, como Estados Unidos este año va a ser el que mejor ande respecto a todos los demás países del mundo que estamos mirando. Pero bueno, no sé cómo estoy de tiempo, si cumplí, bueno, casi, Estás mira, genial, así estuviste genial. logré. Pero bueno, perdón por la desprolijidad, tuve que acelerar en el último paso, pero bueno, cualquier duda, abierto a las consultas. Espectacular el timing, gracias, Martín. Todo esto queda, todo lo que Martín trae con su equipo es material primario para el análisis de lo que nosotros vamos a hacer con las carteras. Sergio es el líder del equipo y es el líder del comité de inversiones. Y bueno, justamente tenemos en Ascuas ahora, estos días terminamos de presentar las minutas del último comité, ¿no, Sergio? Así que seguro lo tenés volcado acá, te dejo trabajar. Ana, muchas gracias Martín también por el espacio. Como les comentó, cada 3 meses tenemos estas actualizaciones de lo que llamamos nuestro comité trimestral, donde repasamos cómo nos fue con los portfolios, qué estamos mirando para adelante y tomamos todos los inputs que les fue comentando Martín previamente. De hecho, algunos los voy a ir repasando y haciendo un poco un doble clic y cómo eso impacta en los portfolios. Para el día de hoy, para aprovechar estos minutos, les traje una agenda que va a incluir un pequeño resumen de cómo fue, no solo en términos de retorno, sino también de riesgo, que es cuando, o sea, la otra variable por la cual, digamos, se miden los portfolios. ¿Cuál es el resumen del año pasado nuestro? ¿Cuál es el posicionamiento general de las carteras que vamos a estar implementando durante este quarter? Cuál es y a partir de ese armado ir justificándoselo con algunas medidas que impactan a la hora de construir un portfolio de inversión. Vamos a hablar bastante de las correlaciones, que es algo que se había destruido en el último tiempo. Quiero hacer un refresco de cómo está estos indicadores. Y sí hablar de la renta variable y cómo es el posicionamiento. Por último, el oro, el gran activo del año pasado, o sea, así como dominante. La plata también tuvo un año espectacular, pero el oro sí forma parte ya empieza a ser más un posicionamiento estratégico que táctico en los portfolios. ¿Y cuáles son los últimos, las carteras recomendadas que tenemos? Para empezar, el último año. En términos de volatilidad, podemos ver, o sea, primero el eje Y, algo que no sé si lo voy a volver a hacer varios años, pero vean que llega hasta 70% de rendimiento en un año. O sea, estoy hablando de cosas completamente extraordinarias.
En general, una cartera tiene que estar rindiendo entre un 8 y un 10%. Ahora vamos a ver los rendimientos. Pero para, a modo de ejemplo, vean lo que rindió mercados emergentes, Europa, incluso también Japón, todos superando hasta incluso el 30%, superando lo que fue Estados Unidos. Esto el año pasado les habíamos dicho el trade, un mundo de posibilidades. Ahora vamos a ver que eso lo vamos a, al menos desde acá, vamos a volver a sostenerlo. Lo que fue renta fija, gran año para el crédito, mercados emergentes, que es una otra de las inversiones que estamos teniendo. High yield también tuvo un gran año, investment grade también, porque la duration fue una buena alternativa, con más volatilidad, pero una buena alternativa al final del día. Y las carteras combinaron rendimientos que se aproximaron a lo que fue el S&P, pero con una fracción de la volatilidad. Es decir, en los momentos más álgidos, como fue el Liberation Day, como fue los momentos de Israel a Hamas, las carteras no sufrieron un gran impacto y se pudo navegar tranquilamente esos momentos. Ahora, el activo que descolló fue el oro. Y esto vamos a hacer un doble, o sea, un poquito de explicación de qué estamos viendo y cómo lo estamos tratando en los portfolios. Y por qué este rendimiento acá creo que tenga algo que ver con los rendimientos de emergentes de Europa, de Japón y también, como les mostré, de la renta variable emergente. Siguiendo con lo que fue el rendimiento 2025, este es un cuadro que ponemos en nuestros documentos escritos, en el cual pueden hacer, detenerse el tiempo que quieran. Acá quiero aprovechar estos minutos para repasar los sombreados. Entonces, los portfolios con sus benchmarks, eh, los benchmarks que ponemos tuvieron un rendimiento también extraordinario. La más conservadora de todas, la cartera que te tenés que ir a dormir y te tenés que despertar muy tranquilo rindió un 10%, completamente fuera de los gráficos. Y la más agresiva, 14%. Desde acá solemos tener un sesgo un poco más conservador. No tuvimos tanta duración en términos de renta variable. Las valuaciones son algo que le tenemos respeto. Así que ahí es donde las más agresivas sí vemos que estuvimos en línea, pero no logramos superarlas tanto. Las más conservadoras sí logramos batir sistemáticamente a los índices de referencia. Acá, más técnico que otra cosa, el Sharpe Ratio, que es para saber cómo uno utiliza cada unidad de riesgo que tiene en su presupuesto. Es decir, estoy dispuesto a correr este riesgo, quiero este rendimiento. Y cuando hacemos el cálculo de ese retorno sobre el riesgo corrido, deberíamos tener, digamos, un índice muy alto. Bueno, en los benchmarks, esto sí lo superamos sistemáticamente en las carteras sofisticadas. Y en las core que tienen un poquito menos de instrumentos, también tuvimos una performance interesante. Pero destacable esto de los benchmarks rindiendo arriba del 10% en todos los segmentos. ¿Qué vamos a hacer este quarter? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, las valuaciones que estamos viendo del S&P a mí me están generando algo de respeto. Los gráficos que vimos Martín ahora también los vamos a repasar, pero que solamente rinda 0,3% un instrumento de renta variable por sobre el de renta fija parece poco, parece poco Poco retorno para el riesgo que retorno se para el toma. riesgo que estamos metiéndonos. Por eso estamos bajando el riesgo de los portfolios. En cuanto a lo que es efectivo, ya bajando, las treasuries de un año van cada vez la expectativa es que este quarter haya otra baja de tasas, que este año no haya tantas, pero sí este quarter se manifieste una más. En duración también estamos teniendo algunas, vamos a seguir precavidos, pero sí con crédito estamos muy optimistas, o sea, más optimistas que nuestro benchmark. Lo mismo con oro y con mercados privados, que acá va habiendo alternativas. Esto es para hablar más detenidamente en otro momento. Pero a modo de ejemplo o a modo de pantallazo general, así nos vamos a plantear en renta fija, renta variable y alternativos. En cuanto a las clases de activo de lo que es renta fija, estamos teniendo una visión de
O sea que la inflación de Estados Unidos se va a mantener en torno entre el 2,5 y el 3, por ahí Martín había pasado un 2,80 en las proyecciones. Y eso es lo que nos está empujando a mantener o tener tips de corto plazo en los portfolios. Sí, estamos bajando lo que es treasuries de largo plazo, los de corto plazo también los estamos manteniendo un poco, y donde estamos más optimistas también es en los bonos de mercados emergentes en moneda dura. A nosotros no nos sentimos tan cómodos con posiciones descubiertas. El año pasado todas las monedas se apreciaron contra el dólar, fue un gran trade ese, pero es un riesgo que es muy difícil de controlar. Con respecto a lo que es crédito, sí estamos bajando un poquito lo que son las hipotecas. Las hipotecas tienen un muy buen spread con respecto a los treasuries, porque la Fed se está saliendo de ese mercado, es decir, tiene que reemplazarlo a algún privado y un privado pide más plata. Y lo que es high yield, que para mí es una de las clases de activo más importantes, la seguimos manteniendo. Todos tienen spreads muy comprimidos, eso es verdad. Están en mínimo, pero lo de mínimo lo vengo escuchando sistemáticamente. Lo que es importante es lo que comentaba Martín sobre las ganancias. Las empresas están generando buenos resultados, está habiendo tracción de la economía, por lo cual es un buen caldo de cultivo para lo que son los créditos de high yield, y también para lo que vimos de bonos emergentes de alto rendimiento corporativos, más que nada. Lo que es soberano tienen algunos spreads también muchísimo más apretados para el riesgo que estamos metiéndonos. Con lo que es renta variable. Bueno, acá es donde nos vamos a distanciar un poco más o menos del consenso que venimos leyendo. La economía de Estados Unidos tracciona, inteligencia artificial tracciona, no, no, los balances vienen bien. Lo que a mí no me está gustando tanto son las valuaciones y el contexto en el cual estas valuaciones se están manifestando. Las, cuando estamos en este punto de evaluaciones, y ahora vamos a ver algunos gráficos, lo que puede suceder es que una corrección sea un poco más profunda, o sea, que el mercado esté buscando una razón para corregir y desarmar gran parte de lo que fue los rendimientos del año pasado. Estados Unidos, ahora, como les mencionó Martín, la diferencia entre Treasury y la ganancia esperada parece poca, tendría que estar más en torno, si el Treasury está en 4,5, tendría que estar más en torno entre 5,5 y 6 para hacer algo más atractivo. Desde ahí es donde tácticamente vamos a tomar una decisión de bajarnos un poco de Estados Unidos y subir algo más otras economías como la europea, que está empezando a tener gastos, y eso lo está viendo los balances de sus empresas con valuaciones más interesantes. Japón, que viene hecho también con muy buenos resultados en sus eh, cambios estructurales en la economía corporativa que viene llevando adelante, y mercados emergentes que se está viendo beneficiado de algunos precios de commodities también como para diversificar. Con respecto a estilos, estamos de vuelta yendo un poco más a los lugares que están más subvaluados. De todas maneras, a pesar de lo que el mensaje que le estoy diciendo, Estados Unidos en nuestras carteras es una ponderación, o sea, es dominante, o sea, es de la más importante que tenemos, pero con respecto a los benchmarks vamos a estar más bajos. Ahora, ¿qué estamos viendo contra la inflación? Este mal que aqueja, bueno, que aqueja, ¿no? Nosotros tenemos una inflación que fue el 30% el año pasado, 3% parece muy poco, pero para una economía desarrollada que no llega al 2 es algo que cuesta. Entonces, como vamos a buscar más activos que se ajusten con la inflación, lo que les estoy mostrando es cuáles son estos activos que están más correlacionados con la inflación. Es una gráfica animada donde al principio les estoy mostrando las acciones o sea, la clase de activo de acciones de mercados emergentes, small caps, algo de Estados Unidos, Japón. Esto tiene, bueno, volatilidad, pero se está correlacionando con la inflación de Estados Unidos, con este deterioro que tiene su moneda. Lo que es renta fija sí tiene más dispersión.
lo que más se ajusta o que más te cubre contra la inflación son los tips y aprovechando que hay tasas reales positivas es un buen momento. Deuda de mercados emergentes también es otra de las clases de activo que nos gusta y también lo que es high yield. ¿De dónde estamos saliendo? Un poco de treasuries, bastante salimos de lo que es crédito. Es decir, si este año la inflación viene baja, nos vamos a equivocar. Si este año la inflación empieza a subir, vamos a tener razón y estos activos son los que más van a beneficiarse. Otro punto hablando de correlaciones y algo que utilizamos mucho para formar los portfolios es decir, que la diversificación básicamente se basa en que si hay algún activo que sube, hay otro activo que baja. Y si hay un activo que baja es porque hay otro que sube. Entonces ponemos de los dos y en promedio vamos subiendo. Eso era verdad gran parte de la historia, todos los libros con los que me formé decían eso, hasta que dijimos, "Vamos, hay que implementarlo", y en 2022 eso se cortó. Se cortó durante mucho tiempo. Entonces, la correlación que vemos, es decir, si yo pongo, si el S&P cae, no sé, 10%, bueno, ¿cuáles son los activos que suben? Bueno, en teoría los bonos deberían subir. Y eso recién este año se estuvo empezando a manifestar como una herramienta para formar los portfolios. Entonces sería un argumento para incrementar la duration. Yo todavía no me siento tan cómodo. Hay muy buenas tasas en el segmento medio de las curvas. Por eso estamos yendo a lo que es high yield, esa parte de emergentes, es decir, son años de carry, son años de devengamiento, no es años de apostar a que las tasas bajen, y por eso no estamos extendiendo tanta duración. Esto, bueno, como le dije, es una herramienta muy útil para la formación de portfolios. Es cuando hablen con sus asesores y quieran defender las posiciones de renta fija, probablemente les estén comentando de este gráfico y explicándoles que si hay un activo que sube, bueno, o sea, si hay un activo que baja, hay otro que debería subir, mermando la pérdida en el portfolio. Y ahora sí, renta variable, rápidamente, me van quedando muy pocas diapositivas. Este es un gráfico que una posición en renta variable en un portfolio tendría que durar mínimamente 10 años. Si uno no está dispuesto a tener 10 años una posición de renta variable, tendría que preguntarse si está dispuesto, o sea, si verdaderamente es la inversión que quiere tener. Si la respuesta es sí, quiero tenerlo 10 años, bueno, este gráfico lo que nos ayuda a entender es cuál es el punto de entrada y cuál es el rendimiento esperado. Si yo entrara con un price, o sea, con lo que sería el ratio price earning forward de 13, el rendimiento esperado por año tendría que ser en torno al 10%. Si entro con un price earning de 28, debería estar en los próximos 10 años perdiendo plata, ¿sí? Este es el punto de hoy. El price earning actual, 25% de ganancias, 25% no, 25 veces las ganancias. En los próximos 10 años debería ser muy bajo ese rendimiento. O sea, todas las proyecciones que veo de este plazo, a la parte de renta variable le asignan poca, o sea, que dentro de 10 años, es decir, en el 2036 debería estar rindiendo más o menos lo mismo que un bono que un bono. Entonces, es mucho riesgo para el rendimiento que nos ofrecen. No obstante, hay que destacar que esto se viene repitiendo. Este gráfico de Equity Risk Premium, Martín lo manifestó con las dos líneas. Esta es la resta entre lo que debería rendir el S&P menos el bono de 10 años. Lo que es destacable es que hace bastante tiempo viene en esta manera, con estas valuaciones, desde 2022 para acá, las acciones, y desde 2022 ahora vamos a hablar un minutito más, pero viene resistiendo en este momento. Lo que a mí no me gusta, como le dije, son las valuaciones. Creo que en algún momento va a venir alguna corrección, creo que tiene espacio para que sea interesante, y ahí volveremos a ponernos más agresivos y nos gustarán un poco más. Pero todo lo bueno que se hizo en el 2025, bueno, es un momento de tomar un poquito de ganancia y rebalancear la cartera. Fundamentarles un poco de las acciones, quiero aprovechar los últimos minutos para hablar del oro. O sea, como les dije, subimos algo de Europa porque las valuaciones están baratas y tiene buenos fundamentales un poquito más atractivos.
Y después emergentes mismos, perdón, Japón, un poco los mismos comentarios. El oro, acá sí me voy a tener un poco más. ¿Por qué lo seguimos manteniendo en cartera? El oro es un activo que tiene lo que se dice un carry negativo. Yo lo compro y estoy esperando que el que venga atrás mío lo compre más caro. Esa es la única razón por la cual el oro sube. Entonces, lo que estoy mostrando acá es un gráfico, con lo cual de vuelta, insisto, me formé que decía que a medida que subía la tasa real de los bonos de Estados Unidos, el precio del oro bajaba. Y este es el precio del oro, es el proxy es línea Bordeaux, y la tasa de interés real, que está en un eje invertido, es la línea celeste. ¿Qué pasó? En 2022 esto se cortó y no volvió. En 2022 empezó una serie de eventos que y esto ya es una apreciación personal, pero es con lo que también estoy armando los portfolios y los últimos tiempos vienen dando resultados. Empezó no sé, una depreciación del dólar a nivel, digamos, transversal, ya sea un ataque institucional por parte del Tesoro de Estados Unidos, desde el punto de vista jurídico, donde confiscó depósitos de Rusia. eh, Después empezó también con tema de aranceles, es decir, y con inflaciones bastante un poco más altas. Eh, y esto, el público inversor está eligiendo correrse de la tasa real de Estados Unidos. Piensan que mientras más abajo, más alta, o sea, más rendimiento en dólares, pero el público inversor está eligiendo el dólar, el oro, perdón. El oro. Esta línea que no se está deteniendo, esto es formidable, es impresionante. Y el oro es uno de los activos que está eligiendo el público inversor para desprenderse un poco del dólar. Los treasuries se está soltando un poco, por eso las tasas fueron, digamos, subiendo en este contexto. Este año esperamos que la parte corta baje, la parte larga es una incógnita de la curva de estados bueno, del Tesoro de Estados Unidos. También al elegir el oro, podemos suponer que están eligiendo las acciones a modo de cobertura también. En Argentina lo hemos hecho mucho tiempo, esto ya es una apreciación mía, o sea, para salir de su moneda y tener activos reales en cartera. Y lo mismo ir invirtiendo en diferentes monedas. Este fue el comportamiento que en 2025 se intensificó, digamos, con mucha fuerza. Cosas a favor de esta tesis, bueno, como le dije, el tema de jurídico en 2022, shutdowns cada día más largos, ataques sistemáticos a la Fed, menos institucionalidad, y después, fundamentalmente, los números fiscales que Martín nos ilustró que están mejorando, que le está costando, pero hay que ver que si los inversores vuelven a confiar en este nivel o van a exigir un poco más de credibilidad en la moneda. En paralelo, estamos viendo que el ejército de Estados Unidos es una máquina letal, eficiente, que las misiones que tiene las lleva adelante y ese sigue siendo el activo más fuerte y que está respaldando mucho el valor de la moneda. Pero en paralelo, los números fiscales y el comportamiento institucional parecerían ir del otro lado. Por lo pronto, el oro lo seguimos en cartera, el último minuto. Bueno, rápidamente, este es oro, porcentaje de oro en las reservas de los bancos centrales. Esto era hasta septiembre de 2021. Este es el octubre de 2025. Perdón, ahí está mal escrita la diapositiva. Todos los bancos centrales incrementando. China parece una barrita muy chica, pero este porcentaje es muchísimas toneladas compradas para fundamentar desde el lado de la demanda. Y acá los últimos, las carteras. Y nos pusimos más conservadores yendo a renta fija, incrementamos los tips y con respecto a las acciones subimos lo que es Europa y bajamos Estados Unidos. Como le dije, Estados Unidos sigue siendo la posición dominante de la parte de renta variable en las carteras, pero de a poco nos seguimos bajando. Ana, eso era todo lo que tenía para comentarles. Espectacular. Entregamos en hora. ¿Volvés un toque, un minuto a la Sí, sí. diapositiva, la última? Bueno, no, si no, no importa, pero básicamente lo que me interesa es que quede plasmado algo que vos dijiste, que es, estamos un poco más underweight en Estados Unidos respecto de la historia, pero igual los números son, eh, digamos, sigue siendo la proporción grande de la cartera, y cuando decís subir Europa, subís
magramente sigue habiendo una participación mayor, entiendo yo, de los emergentes y Japón respecto de la cartera total. Me parece que es interesante que lo tengamos en cuenta porque para que nadie salga corriendo desesperado a deshacer las posiciones en Estados Unidos, ¿no? Me parece importante. Absolutamente. 2023, 2024 era 100% Estados Unidos, 0% del resto del mundo esto. Y de a Ujú. poquito sí estuvimos empezando a abrir el menú en términos de geografías. Bien, y lo último que me queda para contarles es básicamente que esto es una historia que continúa y que puede haber cambios. Les pedimos que si tienen preguntas particulares las pasen a través de sus asesores que le llegan a Sergio y a su equipo para canalizarlas y contestarlas. Y bueno, nada, los esperamos en perspectivas.coen.com.ar. Gracias, Sergio. Gracias, Martín. Hasta el House You que viene. Y bueno, ya saldrá la minuta del comité también, ¿no? Así que Totalmente. nos veremos allí. Gracias por todo. Bueno, Hasta Hasta el mes muchas luego. que viene. gracias. Hasta la próxima.